vosotros, hermanos? Te doy gracias a Dios por haberme permitido llegar a este lugar y tener el privilegio de poder contemplar su rostro, agradeciendo también a Dios por la voluntad de nuestro hermano Miguel, que tuvo a bien cederme el lugar para este mensaje de parte de Dios, sabiendo que hablamos por parte de Dios, sus predicadores hablamos palabra de Jehová Dios, y eso debe ser un gran privilegio para nosotros, hermanos, poder comunicar las verdades divinas a su pueblo. Les voy a pedir que tomen su lugar, por favor. Vamos a dar inicio esta tarde a este tema, que es titulado Amados los unos a los otros, como yo os he amado. Ese es el mandamiento que dio Jesucristo. En el capítulo 13 de Juan, versículo 44, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que así también os améis los unos a los otros, ¿verdad? Es el mandamiento que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar ahora en parte del amor, hermanos, un tema muy importante en la actualidad, ya que en la trayectoria del mundo se ha perdido lo que en realidad es el amor, porque pues la gente le llama amor a muchas maneras perversas aún de quererse entre ellos o de amarse, ¿verdad? Pero es por eso que la gente está confundida y no sabe lo que en realidad es amor, lo que es el verdadero amor. Tenemos que los griegos dividían el amor en por lo menos 4 partes según la historia, ¿verdad? El amor filial, amor eros, amor storgo, entre otras, incluyendo el amor ágape. Pero ninguno de los 3 mencionados anteriormente se compara al amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios por excelencia, que se extiende, dice, se extiende a aquellos que no lo merecen, ¿verdad? Por eso es que Dios entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En la cuna del cristianismo, es decir, en el Medio Oriente, se creía que la fe era el banderín por el cual se podía conocer a un cristiano, a un verdadero cristiano, ¿verdad? El apóstol Pablo no coincide con esa creencia, ¿verdad? Ya que él nos dice que si tuviese fe, de modo que pudiese traspasar las montañas, pero si no tiene amor, dice que nada somos, dice que nada es. Por lo tanto, no es la fe el banderín por lo cual se puede llegar a conocer un verdadero cristiano. Nuestro Señor Jesucristo, Él sí nos dice de qué manera se puede identificar a un verdadero cristiano. Después que nos dio el mandamiento de amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado, en el capítulo 13 de Juan, el verso 35, Él dice, ahí está la clave, dice: en esto conoceréis todos que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos con los otros. Entonces Cristo nos dice cuál es el verdadero banderín por lo cual se puede conocer a un verdadero cristiano, y es el amor. Entonces, hermanos, vamos a dar inicio en esta tarde oficialmente a lo que es nuestro tema titulado Amados los unos a los otros. Debido a la estructura y a las características del versículo, quiero dividir este tema en 3 partes, basado en el mismo versículo 34. La primera parte hablaremos del mandamiento de amarnos los unos a los otros. La segunda parte la tomaremos, debemos amarnos como Cristo nos amó. La tercera parte es, así debemos de amarnos como Cristo nos amó. Vamos a ir avanzando a nuestra primera parte, hermanos, titulada Debemos amarnos los unos a los otros. Recuerden que el fundamento es el amor. En esto conoceréis todos que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos para con los otros. Hasta este momento estamos hablando de los creyentes en la fe en Jesucristo, hasta este punto de vista. Un intérprete de la ley le preguntó a Cristo: Maestro, dice, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesucristo le respondió: amarás a Dios, dice, al Señor tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Dice, ese es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es igual a este: amaréis a tu prójimo como a ti mismo.
Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es el mandamiento que nos dio nuestro Señor Jesucristo. De manera que el amarnos los unos a los otros, hermanos, no es una opción. No es una opción, sino que es un mandato de Dios, un mandato de Jesucristo. Y no solamente que nos amemos los unos a los otros, sino dice que hay que amar ¿a quién? Al prójimo. ¿Y cómo? Como a nosotros mismos, ¿verdad? Es un mandamiento, no que amemos solamente a unos, sino que a nuestro prójimo y amarlo como nos amamos nosotros mismos. ¿Bien? Este es el mandato que nos ha dado Jesucristo, de amarnos los unos a los otros. El apóstol Juan, como un buen discípulo de Cristo, nos recuerda. Tenemos algunas lecturas breves en Primera de Juan, ustedes ya las conocen, que por lo tanto yo se las voy a leer, o si alguien gusta. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Vemos cómo el apóstol Juan, como un discípulo de Jesucristo, él aprendió eso y nos recuerda. Dice así, Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8, dice: carísimos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, dice, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. De manera, el apóstol Juan afirma que si en realidad hemos nacido de Dios, dice que somos sus hijos. Somos sus hijos, por lo tanto, si somos sus hijos, debemos de ser como Él, porque Él es amor. Entonces debemos de imitarlo, debemos de ser como lo es Él. Ahora bien, muchos de nosotros presumimos que conocemos a Dios, pero si no amamos a nuestro semejante, ¿qué sucede? ¿Qué dice la parte complementaria del versículo? Que si no, dice que no conocemos a Dios, si no lo amamos, porque Dios es amor. Pues no ha conocido a Dios. Si no amamos, entonces el versículo confirma que no ha conocido a Dios. Bien. A veces presumimos también que andamos en luz, pero las tinieblas, a veces, hermano, las tinieblas que divagan en nuestro interior nos delatan. Sí, dice que los hechos hablan por sí mismos. Jesucristo mismo dijo, por sus frutos os conocerán, o sea, por nuestros frutos nos conocerán. Entonces, por más que nosotros andemos, presumimos a la gente o a nosotros mismos que estamos en luz, pero si nuestras obras son malas, obviamente no conocemos a Dios y aún todavía permanecemos en tinieblas. Ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 2, versos 8 y 9, nos vuelve a hablar. Dice, otra vez escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él, es a saber, en Cristo y en vosotros. Porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano aún está en tinieblas todavía. Nos vuelve a recalcar. El apóstol dice que por más que nosotros presumamos que andamos entre los iluminados, que estamos en luz, pero si tenemos rencor contra alguien o malas amistades, ¿qué significa eso, hermano? Que dice que somos unos mentirosos, y los versos que siguen dice que todavía no nos ha amanecido, que seguimos todavía en tinieblas, porque no estamos entre los iluminados, o sea, que no hemos pasado de las tinieblas a la luz, todavía permanecemos en tinieblas. Por lo tanto, si aborrecemos a nuestros hermanos, seguimos siendo homicidas, porque dice que es homicida aquel que aborrece a su hermano, ¿verdad? Dice que es homicida y nos pone el ejemplo de Caín. Ahí mismo en el en Primera de Juan, capítulo 3, versos 11 y 12, el apóstol Juan nos dice, porque este es el mensaje que habéis recibido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y luego dice, pone el contraste, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y luego desprende una pregunta inmediatamente, ¿por qué causa lo mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran, ¿qué? Justas, precisamente. Por eso fue que lo mató. Entonces el apóstol Juan en esta lectura nos recalca, hermanos, que el propósito de Dios desde el principio de haber creado al ser humano fue con la intención de que, ¿qué? De que nos amáramos los unos a otros, de que se amaran los unos a los otros. Con ese fue el propósito que Dios hizo a la humanidad. Pero desafortunadamente, hermanos,
Nunca faltan las obras de Satanás que quieran arruinar los planes o que interfieran en los planes y en los negocios de Dios. Caín mató a su hermano por envidia. Por envidia. Por ese fue el motivo que mató a su hermano. El mandamiento de Dios viene desde el principio que debemos amarnos los unos a los otros. Como amar y también amar a nuestro prójimo. Ahora bien, una pregunta. ¿A cuántas personas o a cuántos hermanos hemos herido o lastimado por causa de la envidia y de nuestra mala conducta? Es una pregunta que simplemente es retórica, ¿verdad? No se tiene que contestar. Nosotros mismos, dentro de nosotros, pues vamos a hacer un autoexamen, a ver a quién le hemos puesto un tropiezo por ahí, a ver quién por nuestra culpa ya no ha venido a la iglesia o X, ¿verdad? Pero estamos hablando... Recuerde que estamos hablando que en esto conoceremos que somos discípulos de Cristo si tenemos amor los unos para con los otros. ¿Bien? Entonces, hermanos, habiendo visto que la recomendación de Cristo es que si verdaderamente somos sus discípulos y hemos nacido de Dios, dice que debemos amarnos los unos a los otros como Él y su Padre nos han amado. Ese es el mandamiento. Ahora, antes de pasar a nuestra segunda parte, ¿con qué clase de amor lo debemos de amar? Mencioné anteriormente, aunque no quise dar muchos detalles porque si me voy a llevar mucho tiempo, tenemos el amor filial, que era el amor entre hermanos y familiares así. Tenemos el amor, el eros, que es amor según entre parejas, de pasión, de sexo, etc. Tenemos también el amor storgo, que pertenece al amor familiar, y tenemos el amor ágape. Entonces, la pregunta es, ¿con qué amor nos debemos amar? Nosotros conocemos, para nosotros solamente existe una clase de amor, que es el amor ágape. Dios no lo dividió en muchas partes, sino en una solamente. Ya los griegos que lo hayan dividido en 4 o en 5, eso ya es otro problema, ¿verdad? Pero el amor que Dios ha manifestado desde el principio fue el amor ágape. Entonces, vamos a pasar ahora a nuestra segunda parte. Habiendo concluido que en realidad somos discípulos de Cristo y hemos nacido de Dios, entonces debemos amarnos los unos a los otros, dice, como Él y su Padre Celestial nos han amado. Nuestra segunda parte titulada, nos debemos amar como Cristo nos ha amado. Anteriormente leímos que Cristo nos dio un mandamiento. Y el mandamiento consiste en que si de veras somos sus discípulos, debemos amarnos los unos a los otros con el amor que Él nos ha mostrado. Ahora vamos a ver cuál fue el amor que Cristo nos mostró. Esta es la parte muy importante de la cual hablamos primero acerca de nosotros. Debemos amarnos los unos a los otros. Tal vez no sabemos cómo debemos amarnos, pero ahora vamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a ver cómo fue que Él nos amó. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8, para ver cómo fue que Cristo nos amó. Dice el relato bíblico de esta manera: porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El relato bíblico describe de la manera que Cristo nos amó y dice que fue dando su propia vida por los impíos y pecadores. ¿Sí? Cristo dio su vida por aquellos que por naturaleza dice que éramos hijos de desobediencia, perdidos, y por consiguiente éramos ¿qué? Enemigos de Dios. ¿Se fija el amor tan grande con el que nos amó Cristo? No lo merecíamos, amor ágape, que éramos indignos de Él, pero Cristo con ese fue con el amor que nos amó, dando su propia vida por nosotros, haciendo el bien por aquellos los cuales éramos sus enemigos, que éramos nosotros, que el mundo hasta ahorita lo sigue siendo. Entonces tenemos el ejemplo de Cristo, que nosotros también de amar a ¿quién? A nuestros enemigos, aquellos que nos ofenden, aquellos que nos critican, y por los extraviados y pecadores. Debemos amarlos también a ellos con el mismo amor que Él nos amó. Ahora bien, a veces nos resulta difícil amar o perdonar y aún amar a aquellos que en tanto daño nos han causado. Es cierto. Pero recuerden que tenemos el ejemplo de Cristo, y
el poder o la ayuda del Espíritu Santo para poder lograrlo. Entonces no es imposible, hermanos. No es imposible. Recordemos, hermanos, el amor de Cristo fue un amor piadoso, depende de los versos que leímos, ¿verdad? Un amor piadoso, un amor fiel que permanece para siempre. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, la parte B dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese, con ese amor nos amó, un amor piadoso, un amor fiel que permanece para siempre. Ese fue el amor que manifestó nuestro Señor Jesucristo. Dios no lo forzó, o sea, nadie lo forzó. A Cristo nadie lo forzó a dar su vida por nosotros. Dios lo envió, pero cuando Él miró el mandato y miró la necesidad en el mundo, Él dice que solo dio su vida por nosotros. Así de que nadie lo obligó, Él lo hizo voluntariamente por el amor y misericordia que tuvo de mí, de usted y de la inmensa multitud de personas que aún hasta el día de hoy permanecen perdidas, hermanos. Ese fue el amor tan grande. El apóstol Pablo dice en Efesios 5:25 que Cristo dice, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, manifestando de esa forma un amor piadoso, como acabamos de mencionar, un amor fiel para con su iglesia y para con el resto de la humanidad hasta el día de hoy. Ese fue el amor tan grande con el que Cristo nos amó. Quiero mencionar esto porque es importante y lo vamos a utilizar más adelante, hermano. Más adelante. Muchos hermanos nos alejamos de la iglesia porque decimos, no, en la iglesia no hay amor. Ha sucedido, yo lo he escuchado en donde voy. No, dice, aquí en la iglesia no hay amor. Pues las personas que actúan de esa manera, hermanos, aparentemente ellos se acercan a la iglesia con la intención de que alguien los ame. Con la intención de que alguien los ame, pero vamos a ver cuál es la realidad. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, dice así. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El versículo dice, hermano, que Dios no esperó a que nosotros le amáramos a Él, sino que Él nos amó primero y nos dio ejemplo. ¿De qué manera nos dio el ejemplo? Dice que buscándonos, amándonos primero y entregando a su Hijo unigénito a muerte por nosotros, por nuestros pecados. De esa manera Él nos amó primero. Esta es la situación que muchos de nosotros no entendemos. Que estamos esperando que alguien nos ame, pero el ejemplo que hemos visto, hermano, no es así. ¿Qué es lo que debemos hacer? Aceptar el amor de Cristo. Dice, depende de lo que leímos. Amar primeramente nosotros. Amar, exactamente. Porque si no amamos nosotros, ¿de qué manera vamos a recibir? Si no sembramos, ¿de qué manera vamos a recibir cosechas si no vamos a amar? ¿Sí? Ese es el ejemplo que estamos viendo. Para poder recibir el amor, el cariño, la carisma de las personas, necesitamos amarlos primero nosotros, porque ¿cómo vamos a exigir que alguien nos ame si nosotros no amamos, no sabemos amar? Eso sería absurdo porque nadie puede recibir sin dar. No es que estemos hablando de un amor recíproco, convenenciero, que me das, te doy, me amas, te amo, ¿verdad? No, pero en este caso es necesario amar para poder recibir amor de los demás. Amar, primero aprender a amarnos a nosotros mismos, porque imagínense si no aprendo a amarme a mí mismo, ¿de qué manera voy a amar a mi prójimo? ¿Sí? Si voy a exponer mi vida y quiero amar, si no aprendo a amarme a mí mismo, obviamente no voy a poder amar a mi prójimo. De manera que aprender a amarme a mí mismo, aprender a amar a mi prójimo, luego a la humanidad, y buscar a la humanidad para que también salve sus vidas. Recordemos que el amor de Cristo no fue solamente a una persona o a una nación o a la primer pareja desde el Génesis. Dice la Escritura que su amor es universal. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver que el amor de Cristo es universal. De la misma manera nosotros, hermanos, nuestro amor debe ser
universal de no hacer acepción de personas, de razas, sino de amarnos los unos a los otros tal y como Cristo nos amó. Así debe de ser nuestro amor. El amor de Cristo, como lo hemos venido viendo, también fue un amor sacrificial. Un amor sacrificial porque el verso que leímos en 1 de Juan 4:10 dice que Dios nos amó y sacrificó a su propio Hijo por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Cristo dio su vida por nuestros pecados. ¿Qué fue lo que en realidad llevó a Cristo en la cruz, hermanos? En realidad creemos que fue el poder de los soldados romanos lo que lo llevó y lo mantuvo en la cruz. ¿Creemos esto? No fueron los soldados, hermanos, porque dice el relato bíblico que cuando fueron a arrestarlo, preguntaron por él, les dijo, yo soy. Dice que al impacto de su voz cayeron como ¿qué? Como muertos. Cayeron como muertos, de manera que no fueron ellos. Entonces, ¿qué fue lo que en realidad detuvo a Cristo en la cruz? ¿Qué fue lo que motivó a que los romanos consumaran su crucifixión? ¿Qué sería? No fueron los soldados romanos, no fueron los clavos que penetraron sus manos, ni las ataduras de sus pies, hermano. No fue eso, porque con el poder que él tenía, él podía haberse sacado los clavos, desatarse las ataduras, verse bajado de la cruz y sanar instantáneamente sus heridas. Pero no fue eso, hermano. No fueron esos elementos los que detuvieron a Cristo en la cruz. Y los que estaban ahí presentes estaban muy seguros y conocían eso, hermano. Porque ¿qué le decían? Hey, tú que resucitas muertos, tú que sanas a tantos enfermos, tú que haces tantas maravillas, desciende de la cruz, bájate a ti mismo y sálvate y sálvanos a nosotros. No fueron esos, hermano. Cristo miraba a Satanás provocándolo de esta manera. ¿Sabe por qué? Provocándolo para que se bajara. Porque Satanás sabía que si Cristo se bajaba de la cruz, el plan de Dios, ¿dónde quedaba? Hasta el día de hoy la humanidad permanecería perdida. Entonces no fueron esos elementos, ni los soldados, ni los clavos, ni las ataduras, sino que fue su gran amor y misericordia que Él tuvo por usted, por mí y por la humanidad entera. Esta es la manera con la cual Cristo nos amó, sacrificándose y dando su vida por nosotros. Entonces, hermanos, vamos a pasar ahora a nuestra tercera parte. Nuestra tercera y última parte es titulada Así nos debemos amar como Cristo nos amó. Quiero repetir el verso bíblico en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también así se améis los unos a los otros. En nuestro primer segmento vimos que debemos amarnos los unos a los otros. En el segundo segmento que acabamos de mirar, miramos con qué amor fue con el que Cristo nos amó. En esta tercera parte, Cristo nos manda que así como Él nos amó, así debemos amarnos los unos a los otros. Con un amor universal, un amor piadoso, un amor fiel, un amor sacrificial y permanente. Ese es el mandato y el ejemplo que Cristo nos dejó. Entonces, nosotros también debemos de amar con un amor sacrificial, amando primero a nosotros mismos, amando a nuestra familia, amando a la iglesia y amando también a la humanidad. Ese es el amor con que debemos amar. En la primera parte miramos cómo Caín, por amargura de celos, mató a su hermano. Es necesario encadenarnos con la primera parte en este momento. Miramos cómo Caín, por amargura de celos, mató a su hermanito Abel. Y yo hice una pregunta. ¿A cuántos hermanos o personas hemos herido o lastimado espiritualmente con nuestra conducta, con nuestra mala conducta? Bien. Si alguna vez lo hicimos, hermanos, esperemos que haya sido cosa del pasado. Ahora es tiempo de dejar atrás esas cosas. Ahora viene el remedio al problema. Para poder
identificarnos como discípulos de Cristo. Vamos a ver, si en realidad queremos identificarnos como verdaderos discípulos de Cristo, vamos a poner por obra estos consejos que nos da el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios, versículo 31 en adelante, y llegamos hasta el capítulo 5, verso 1 y 2 del mismo Efesios. Vamos a seguir estos consejos, hermanos, para, si en realidad, queremos identificarnos como verdaderos discípulos de Cristo. El relato bíblico dice, Efesios 4:31 en adelante: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjese lo especial que habla el apóstol Pablo ahí, en olor fragante. O sea que todo lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, lo hizo de una manera perfecta, con un amor como lo que hemos acabado de mencionar. Ahora bien, hermanos, dije que vamos a poner al lado lo que hayamos hecho mal, lo vamos a poner al lado. Nosotros no llegamos aquí a la iglesia por nuestra voluntad, por nuestra propia voluntad o por nuestra cuenta, sino que Dios nos ha llamado con un propósito muy especial. Es por eso que estamos aquí, es por eso que yo llegué a la iglesia desde la primera vez que fui a la iglesia. Dios tenía un propósito para mí. No fue porque yo mismo decidí, sino que Dios puso en mí ir a la iglesia. El apóstol Pedro sabe muy bien eso. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 24. El apóstol Pedro, también como un discípulo de Jesucristo, aprendió muy bien esto y nos dice así. Nos dice para qué fuimos llamados. Primera de Pedro 2, 21 al 24. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que siga sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, que cuando le maldecían no retornaba maldición, y que cuando padecía no amenazaba, sino que remitía el caso, ¿a quién? Al que juzga justamente, a él remitía el caso. Cristo nos dio el ejemplo y nos marcó el camino para que sigamos sus pisadas, en otras palabras. Así que, ahí tenemos el desafío. Ahí tenemos ahora un desafío, hermanos, que así como Cristo nos amó y perdonó, así mismo nosotros también debemos amar y perdonar a aquellos que nos insultan y nos ofenden. Sí, es lo que nos está relatando el apóstol. Nosotros también no debemos de pagar mal por mal o maldición por maldición, sino que remitir el caso a aquel que juzga justamente. Es decir, que en lugar de maldecir, nosotros debemos de ponernos de rodillas y encomendar el caso a Dios para que sea Él el que perdone y para que haga justicia, ya que Él es el único que tiene la autoridad de juzgar y de hacer justicia, Dios. Nosotros también debemos amar, hermanos, con un amor sacrificial, así como Cristo lo hizo. Así como Él lo hizo, debemos amar con un amor sacrificial, es decir, que debemos hacer sacrificios en muchas cosas, como mencioné anteriormente, que no es fácil perdonar a quien nos ofende, menos a alguien que nos golpea, pero tenemos el ejemplo de Cristo y el poder del Espíritu Santo para poder lograrlo. Habiendo entendido, hermanos, habiendo entendido el ejemplo de Cristo, ahora enfrentamos un reto. Cristo nos hace un desafío. En el capítulo 5 de Mateo, no vamos a leer toda la lectura, pero la tenemos del verso 38 al 48, pero vamos a leer desde el verso 43 en adelante, hermanos. Ya conocen, esta es una lectura muy importante que debemos aplicar a nuestra vida. El versículo 43 hasta terminar dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo,
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, hacer bien a todos los que os aborrecen y orar por aquellos que los ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis solamente a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los paganos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos, hermanos, Cristo se sacrificó por nosotros y nos dio ejemplo. Es necesario recalcar eso a cada instante en nuestro tema. Él nos da estos consejos. ¿Sabe usted por qué nos da estos consejos? Porque Él desea lo mejor para nosotros. Por eso, desea lo mejor para nosotros y Él no quiere que sus discípulos, Él quiere que sus discípulos vivamos una vida, vivamos nuestra vida saludable tanto física como espiritualmente. Es por eso que Él nos da estos consejos, ya que también sabemos que lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Es por eso que Él no quiere que sembremos discordia, ni odio, ni coraje, ni rencores. ¿Sí? Hacer con los demás lo que ustedes quieren que los demás hagan con ustedes. Por eso es lo importante de estos versículos que leímos, hermanos. La importancia, porque Cristo desea una vida saludable, física y espiritualmente para con nosotros. Por eso debemos perdonar, poner todo en las manos de Dios para que sea Él. Y no diciendo, Señor, en tu mano lo pongo, págale conforme a lo que hizo. No, sino perdónale. Sí, así como tú me has perdonado, yo también le perdono y tú también perdónale. Por eso, hermano, aquellos que siembran discordias y envidias y todas esas cosas, no tienen una vida tranquila y nosotros lo sabemos. Lo experimentamos antes de conocer a Cristo y sabemos que las personas que viven en chismes, en problemas, tienen una vida totalmente desordenada. No tienen paz en su mente ni en su corazón. Es por eso que Cristo nos reta que seamos como Él y como su Padre Celestial. Y nos dice que no debemos guardar coraje contra nadie ni rencor. Ese es el ejemplo que nos ha dado y nos exhorta a que perdonemos, que seamos perdonadores, misericordiosos y que debemos amarnos y amar aún a los que nos persiguen y nos maldicen. En los versos que leímos, ese es el consejo que nos da Jesucristo, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. El perdonar nos libera a nosotros mismos, hermanos. Nosotros no perdonamos, ¿cómo va? Dice, no perdonamos para que se libren otros, sino para librarnos nosotros mismos. Nosotros mismos somos esclavos del rencor o del coraje. Nosotros mismos somos oprimidos. Entonces, cuando perdonamos, hermanos, sentimos que estamos en libertad. Eso es lo que desea Cristo para aquellos que en realidad se identifiquen como sus discípulos. Ahora bien, habiendo leído la recomendación que nos da Jesucristo, y si en realidad nos consideramos hijos de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer respecto a los versos que leímos? ¿Nos vamos a bajar de la cruz del sufrimiento cuando comiencen las pruebas y los problemas? ¿O o estamos dispuestos a sacrificarnos por la iglesia y por los demás, hermanos? Debemos estar dispuestos. En esto conocerán todos que son mis discípulos, son valientes como Cristo. Entonces debemos de estar dispuestos, no a estar crucificados por un ratito y luego llegan los problemas y luego yo al tú por tú con el que me ofende o a maldecirlo. No, hermano. Debemos crucificar, aguantar como lo hizo Cristo, remitir el caso al que juzga justamente. Entonces, esa debe de ser nuestra respuesta como unos verdaderos discípulos de Jesucristo. Los versículos dicen que si amamos solamente a los que nos aman y si perdonamos a los que nos perdonan solamente, dice, ¿qué de extraordinario tiene? ¿No hacen lo mismo los gentiles, los paganos de allá? ¿No hacen lo mismo? ¿Cuál diferencia hay entre ustedes? Aquellos no son mis discípulos y ustedes sí son, pero si hacen esto, entonces no nos identificaríamos como discípulos de Jesucristo si hacemos eso, hermano. Recordemos que Cristo permaneció en la cruz hasta que su obra fue consumada. Él no se bajó de la cruz
por más que lo insultaban, por más que le gritaban, inclusive antes de ponerlo a la cruz, cuando lo iban golpeando, abofeteando, que lo iban escupiendo y maldiciendo. Él hubiera podido desaparecer a la gente que lo iba golpeando, desaparecerlo con el poder que tenía. Pero él, en su cruz de sufrimiento, en su cruz literal, lo maldecían, le gritaban aún antes de morir, pero él no se bajó de la cruz hasta que su obra fue consumada. De modo que, así como Cristo nos amó, así debemos de amarnos los unos a los otros. Recuerden que si tuviésemos fe, de manera que traspasara los montes, pero si no tenemos amor, dice que de nada sirve, nada somos. La clave de lo que hemos estado hablando, hermanos, y es por eso que se recalca, aunque dice que un mandamiento nuevo os doy, allí mismo aclara que no es mandamiento nuevo, sino que viene desde el principio. Desde el principio viene el mandamiento. Es que la clave para una vida estable, una vida saludable, que nos puede identificar como hijos, como discípulos de Cristo, es el amor. Entonces, no esperemos a que alguien nos ame, hermanos, sino que amamos de nosotros primero. Amemos de nosotros primero, y les recuerdo que el amor no tan solo se predica ni se habla de dientes para afuera. No tan solo se predica, sino que se practica entre los demás, pero sin esperar nada a cambio. Sin esperar, no, pues yo voy a amar a este para que me ame. No, Cristo no fue el ejemplo que nos dio. Es importante mencionar esto, que el amor no solo se predica, sino que se debe practicar entre los demás hermanos, pero sin esperar nada a cambio. De esa manera vamos a ver que va a dar resultados. De manera que concluimos, hermanos, concluimos nuestro tema, que Cristo demostró su amor y nos marcó el ejemplo amándonos hasta la muerte, siendo sus enemigos. ¿Sí? Cristo demostró su amor y nos marcó el ejemplo amándonos hasta la muerte, siendo sus enemigos. En su gran amor y su misericordia se entregó a sí mismo en propiciación por nuestros pecados. Cristo nos marcó el ejemplo y nos manda amarnos los unos a los otros, así como Él nos ha amado, así como Él nos amó. Por lo tanto, nuestro amor por los hermanos y el prójimo debe ser un amor sacrificial, así como el amor que Cristo demostró por nosotros en la cruz. Debemos sufrir por los desprecios, como miramos en Mateo 5, por los desprecios y perdonar los maltratos que enfrentemos por amor primero a Cristo, por el amor a Dios y por el amor a los demás. Recuerden, Cristo dijo, en esto conoceréis todos que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos por los otros. Hermanos, este también es mi deseo. Este es mi deseo, y que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros.